para la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Aquellos que entendemos que la recuperación de la Argentina va de la mano de la recuperación del trabajo, la dignidad y la inclusión. Nosotros sigamos apostando a esto, a la construcción, al trabajo, a la palabra empeñada y cumplida. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Bienvenidos. El 1 de mayo es un día de emoción para los trabajadores de todo el mundo y nosotros vamos a recorrer en una hora 136 años de lucha que emociona en todos los aspectos que hacen a las conquistas que los trabajadores han conseguido. El origen de la fecha tiene que ver con el año 1886. Es una jornada histórica de luchas y de héroes que el tiempo ha tornado un poco anónimos, pero que están en el corazón de los laburantes en casi todo el mundo, con la paradojal excepción de Estados Unidos, donde el 1 de mayo les es indiferente. Pero en lugares como la Argentina se rescata aquel día de 1886 en Chicago, y más aún desde que la Segunda Internacional de los Trabajadores, la Asociación de Partidos de Izquierda, con una base muy fuerte en la Europa industrializada, decretó que cada 1 de mayo sería el Día de los Trabajadores. La decisión fue en 1889, cuando el heroísmo de los mártires de Chicago estaba plenamente vigente. ¿Quiénes son los mártires de Chicago? Son aquellos hombres que fueron ejecutados en esa ciudad de Chicago por haber participado en las huelgas que se llevaban a cabo procurando las 8 horas de trabajo por jornada. Se conoce como la revuelta de Haymarket, el movimiento de los sindicalistas anarquistas que no soportaban más la esclavitud encubierta de la explotación inhumana a la que eran sometidos. La huelga duró desde el 1 hasta el 4 de mayo de ese año 1886. Y mucho tuvieron que ver aquellos inmigrantes que fueron ejecutados por sus ideas socialistas, aquellas ideas que traían en sus pobres valijas el modesto equipaje con el que habían atravesado el mar. Decir mártires de Chicago es poner en consideración no solo la lucha, sino también el martirio padecido en ejecuciones injustas con la brutalidad propia de un capitalismo que no quería ceder uno solo de los primeros derechos conquistados en la historia. 200.000 trabajadores participaron de la huelga para hacer cumplir el reclamo de trabajar 8 horas, y no 12, no 14, y mucho menos 16 horas, como sucedía con muchos asalariados estadounidenses. Michael Schwab, Louis Lin, Adolf Fischer, Samuel Felden, Albert Persson, Gelson August Spies, Oscar Nieve y George Engel fueron los condenados a muerte, aunque 3 de ellos finalmente pudieron ir a la cárcel. 1 se suicidó y 4 fueron ahorcados. Parsons, Spies, Fisher y Engel quedaron allí, colgados para la historia. Lynn se había suicidado el día anterior. Los otros fueron a la cárcel tras pedir perdón, pero los ejecutados dijeron libertad o muerte. El juicio fue una farsa e incluso el principal juez dijo que serían ejecutados, pero que no tenían mayor responsabilidad que otros cientos de trabajadores, miles, cientos de miles que habían participado en las revueltas. Nunca supieron quién lanzó la bomba que provocó la muerte de policías y la matanza consiguiente de la policía que se produjo aquel 1 de mayo. Los mártires son el alma de todas las reivindicaciones logradas en los años siguientes. Jamás serán olvidados. En cada marcha que se produce en el mundo entero están ellos. Las represiones continuarán siempre. Y la muerte fue una compañera de las plazas humeantes donde la represión del capitalismo acorraló a los trabajadores. Pero la lucha continúa, en la sindicalización, en los derechos conseguidos, en el respeto de las leyes que fueron aceptadas con el tiempo. Son trabajadores hartos los que conmovieron a Chile recientemente, 134 años después
de aquella época de Chicago y lograron el cambio político que hoy empieza a gozar ese país. Lo son los bolivianos que recuperaron la democracia después del golpe de la OEA, de la Embajada de Estados Unidos y de la derecha política y militar. Pocos periodistas conocen el mundo del trabajo como Gustavo Campana. Estamos hablando del 1 de mayo. Sí. ¿Hay alguna fecha que te sugiera también una gran importancia en la historia del trabajo? El 17 de octubre, porque los trabajadores, de alguna u otra manera, trazan un antes y un después en la vida política argentina. Son protagonistas por primera vez y a partir de ese momento nada es igual. Por lo tanto, el 17 y es una fecha casi refundacional del movimiento obrero. Vamos a ver eso. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Y aunque la lucha continúa, este es un comienzo para celebrar siempre. ¿De dónde veníamos? De 1943, la Secretaría de Trabajo y Previsión, las primeras grandes leyes obreras a partir de esa piedra fundamental que fue el Estatuto del Peón de Campo. Nunca mejor definido por la oligarquía, el peronismo a través de Robustiano Patrón Costas. Salteño, azucarero, senador, millonario, el hombre que había sido ya designado en la Cámara de Comercio Argentino-Británica para ser el próximo presidente de la década infame, después de Castillo. Y el hombre dijo alguna vez, si algo no le perdono al peronismo, es que a partir de su llegada un obrero me pedía aumento mirándome a los ojos. Y el problema de Robustiano Patrón Costas nunca fue el dinero, pero el gran problema que empezaba a parir era la dignidad. ¿Quién te la dio? ¿No? Y a partir de ese momento cambia el paisaje definitivamente. Ahora, ¿de dónde veníamos? Sobre todo siglo XX. Semana Trágica, 1919, talleres de Bacena, talleres metalúrgicos de Bacena, donde hoy es la Plaza Martín Fierro en la capital federal. 800 cadáveres por pedir 8 horas de trabajo. 1921, 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Detengámonos en la Semana Trágica. Dale. Un poco más. ¿Qué fue? Es uno de los principales talleres metalúrgicos de una república argentina que a partir de la Primera Guerra Mundial necesita sustitución de importaciones. Es incipiente la industria que existe, pero los talleres Bacena, Krieger Bacena, ya que estamos recordando apellidos, aquel ministro de Economía de Onganía, le niega las 8 horas a esos trabajadores que obviamente venían de empezar a armar el movimiento obrero argentino de la mano de socialistas y anarquistas. Y entonces van a salir en una especie de cacería humana la policía, parte del ejército y esencialmente la Liga Patriótica. Los nenes bien de la ciudad de Buenos Aires van a agarrar el Winchester y van a salir de cacería, sobre todo por la avenida Corrientes. Por allí iba el cortejo rumbo al cementerio de la Chacarita. Se iban a esconder en las distintas iglesias de la avenida Corrientes y cuando los cortejos iban pasando, ellos salían y mataban trabajadores. ¿Y la Patagonia rebelde? La Patagonia es un conflicto enorme que se le presenta a un Irigoyen que sobre el final de su primer mandato tiene huelgas obreras, sobre todo docentes, en la provincia de Buenos Aires. Tiene ya partido al radicalismo en función de los personalistas y los antipersonalistas. Aparece Alvear en el horizonte con un radicalismo muy distinto al que planteaba el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y entonces lo que va a suceder es una huelga por esos derechos, el envío del coronel Varela a
a la Patagonia, Varela va a constatar que los trabajadores tienen razón, firmarán un acuerdo armado por Varela donde se les exige a la sociedad rural, eminentemente británica de Santa Cruz, respetar lo que están pidiendo los trabajadores. A pocos meses de iniciado, digamos, el tiempo de paz, una nueva huelga, y la noticia llega a Buenos Aires de esa manera, pero llega como fake news en tiempos de cambios de lenguaje, y entonces aparecen como un grupo de subversivos que intentan tomar los territorios de los súbditos de la corona británica, y entonces hay que ir a apaciguar eso. Va a venir Varela, se lo va a tomar como un salvador, y finalmente Varela va, con la pena de muerte en el bolsillo, a entender que no hay otra forma de terminar con esos 2.000 obreros, sino es engañándolos, citándolos a las estancias y en emboscadas, muerte, fusilamiento, muerte y fosas comunes. 1 de mayo de 1886, primero el 4 de mayo, 1919 en la Argentina, 1921 Patagonia, 1945 Perón. ¿Qué otra fecha te parece fundamental que no puede quedar afuera, entre muchas que podríamos mencionar, una en especial? Sin duda el Cordobazo. Estamos hablando de 1969. Y un dato también muy particular, porque otra vez los trabajadores van a ser actores políticos de la vida argentina. Así como en 1945 fueron a pedir que todo lo que se había logrado se profundice, no se pierda y se profundice, aquellos obreros de Córdoba pretendían terminar con el dictador. No se trataba de hambre, eran los mejores salarios prácticamente de la Argentina metalúrgica y automotriz la que se levantaba. Pero se levantaba frente a un dictador que vino y dijo un buen día: solo tengo objetivos y no plazos, y prometía quedarse 30 o 40 años, casi como imitando la figura del franquismo en España. Así que es un grupo de trabajadores que, ligado a los estudiantes y la clase media, sale a la calle, toma la ciudad de Córdoba, y a partir de ese momento nada será igual en el paisaje. Va a tener que renunciar a Onganía y van a llegar las elecciones del 73. ¿Qué le decís allí, a los ojos, al trabajador en la Argentina? Es una pieza vital de la construcción económica, es una pieza vital de la construcción política y social de nuestro país. Uno pretende que cada trabajador discuta sus derechos laborales, pero a su vez discuta el futuro de la patria, discuta que a mayor rentabilidad desde el punto de vista comercial, bueno, hay un salario obrero que dinamiza el círculo virtuoso, y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y con las dos demandas, demanda laboral. El trabajador sabe que con derechos se pudo construir una patria sobre la base de una industria que no existía, ni la liviana ni la pesada, y son parte de la revolución de 1945 en adelante. Gustavo, muchas gracias. No, a vos, como siempre. Es muy significativo en esa lucha de los trabajadores las conquistas de hoy, que tienen que ver también con otro tipo de gobierno, inclusivo y pensado justamente para el mundo del trabajo. A la salida del neoliberalismo, que dejó tierra arrasada, de una pandemia que ha hecho un inmenso daño en la Argentina como en el resto del mundo, nos encontramos con algunos valores ciertamente muy importantes sobre el empleo registrado. Veamos estos números: la cantidad de trabajadores y trabajadoras que aportaron a la seguridad social en enero de 2022 fue récord histórico del empleo registrado. El mayor crecimiento respecto a diciembre del 2021 fue el empleo asalariado privado. Y algo más que tenemos para decir en estas placas: 732.000 empleos registrados más, 212.000 por cuenta propia, 181.000 informales menos, 345.000 desocupados menos. Del 2019 al 2021, esa formidable evolución en el mundo del trabajo en un tiempo que ha sido desastroso para todo el mundo. Trabajadores bajo la línea de pobreza, y cuánto hay que luchar todavía para eso. Entre los registrados, el 15%. En los informales, el 45%, y esa es una lucha en la que no hay que ceder. Cuentapropista, el 41%. Cada día en nuestros programas hablamos de la lucha de los modelos. Hay un modelo inclusivo pensado para el trabajador, y hay un modelo que tiene que ver con lo financiero, con el mundo de los bonos, de los préstamos, del dinero estrictamente, dinero por el dinero. Hubo una época en la que el dinero era inversión en fábricas, dando trabajo, dando oportunidades, pero luego, a partir de
1980 fundamentalmente, tiempos de Reagan, de Thatcher, la aparición de los gobiernos neoliberales en el mundo en los años 90, en el que eso cambió de una manera radical y no se pensaba en el trabajo, sino que el trabajador parecía haberse convertido en una molestia. Lamentablemente mi idea es que no todos los trabajadores aprendieron cómo el capitalismo consigue trabajar sobre el pensamiento del propio trabajador para que actúe en su contra. Cuando hablamos de la lucha de modelos estamos hablando de Estado sí o Estado no. Estamos hablando de un mundo de trabajo o de un mundo tan solo vinculado a la ganancia, a la renta que el dinero le deja al dinero. Por eso yo pienso que los 1 de mayo, en mi condición de trabajador, a un trabajador privilegiado, me lleva a pedir siempre que el trabajador no pierda su conciencia de tal, su conciencia de clase, porque eso tiene que ver con la pelea, con la lucha, con la persistencia, hasta con la osadía para seguir reclamando el lugar que le corresponde en la historia. Una historia en la cual, sin el trabajo, no habría manera de avanzar un paso más en cualquier etapa de la historia de la humanidad. Tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Un empleo público que primero, que la primera víctima es la propia persona, que arranca de decir, bueno, tengo una salida a mi angustia inicial, pero a eso sobreviene una enorme frustración. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, los sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubiera mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. En los últimos 25 años del siglo XX, el mercado de trabajo entra en crisis. Los trabajadores asalariados son los más afectados. Los derechos y garantías que los protegieron durante años comienzan a ser desactivados por las políticas neoliberales. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. No puedo más, estoy caliente. Quiero decirles que estoy caliente. Las trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo estamos calientes. Estamos recalientes por las 11.000 pymes que cerraron. Recaliente porque la vida de nuestro pueblo se deteriora día a día. Estoy caliente porque mintieron para ganar una elección. Estoy recaliente con el retroceso general de derechos en este país. Estoy caliente porque en lugar de leche nos quieren hacer tomar agua. Porque los niños comen en comedores comunitarios. Por los 200.000 puestos de trabajo del sector industrial que se perdieron. Si usted cumpliera realmente como un jefe de Estado, no habría marchas en contra de usted exigiéndole que cumpla además lo que prometió en su campaña política. Siempre me calentó la mentira. Del mundo del trabajo siempre encontramos un destaque muy especial en las cooperativas, la posibilidad de todos juntos encontrar soluciones a la economía de cada asalariado, pero también a la propia economía regional y del país. Y naturalmente, las empresas recuperadas, todo aquello que hubo que hacer además en los tiempos recientes como consecuencia del desastre que había dejado el neoliberalismo, enorme enemigo de los trabajadores en toda la historia. Estamos en el barrio de La Boca, en la fábrica Plásticos Salvadores. Se llama Salvadores no solamente porque queda en la calle Salvadores, sino porque está compuesta por 50 trabajadores que salvaron a la empresa de la quiebra en 2019, en el peor momento del macrismo, pudieron convertirla en una cooperativa y hoy vinimos a escuchar sus historias de dignificación del trabajo. La cooperativa surgió por un tema de que nosotros antes trabajamos en una empresa Oropel, que fue a la quiebra por el mal manejo. Nos presentamos como cooperativa
y ahora nuestro inicio de actividad fue el 1 de junio de 2019. Estamos constituidos como Cooperativa de Plásticos Salvador. 31 años acá, toda mi vida. ¿Y a qué te dedicas específicamente? Estoy en máquina, como lo está mi compañero. Bueno, a veces me toca estar en esta máquina, rotamos. ¿Estuviste 2 años parado, sin ver un peso? No, nada. Bueno, muchos de nuestros compañeros que tenían por ahí deuda se tuvieron que ir porque al no tener ningún ingreso se fueron. Me siento más cómodo, más libre, a comparación de antes, que estamos bajo la patronal y había como una persecución, pero bueno, ahora estamos un poquito más tranquilos. Primero no teníamos idea, primero empezábamos a esperar que nos paguen el salario, porque el problema es que no nos pagaban, nos daban pequeñas cuotas, pero bueno, después a los meses ya se fue, no teníamos más novedad del presidente, y bueno, ahí empezó a resonar en nosotros la idea de hacer una cooperativa. ¿Por qué decidieron quedarse, tratar de salvar la fábrica y armar una cooperativa? Porque era injusto que venga una persona que hace malas cosas, que de repente te corte los sueños. Porque esta empresa, todo lo que estábamos trabajando acá, era una empresa muy importante en la Argentina. ¿Cómo es la vida de un trabajador hoy en Argentina, Ariel? Y dura para todos. Nosotros estamos trabajando. Esta fábrica estuvo cerrada y lamentablemente cuando estuvimos mal acá de la parte del gobierno nunca se acercó nadie. Es un sacrificio y un día para el otro tuvimos que hacernos cargo de esto, empezar a hacer trámites, gestionar todo como para hacer toda la cooperativa en sí. Y bueno, y eso fue un desafío, un compromiso, una responsabilidad. Y bueno, y también un sacrificio constante porque era en una época jodida, difícil, un gobierno que tampoco ayudaba y bueno, tampoco teníamos un mango. ¿Eso fue durante el gobierno de Macri? Sí, fines del 2019. Y bueno, acá tenemos al gobierno de la ciudad también, que bueno, ahora están apareciendo porque bueno, quieren cobrarle los impuestos, pero mientras estuvimos necesitando de ellos por ahí un kilo de fideo, un paquete de azúcar, nunca se acercaron. Es difícil llevar esto a cabo, pero no es imposible. Hoy en día dependo del ingreso que tengo de la cooperativa, así como varios compañeros, la mayoría, así que cuidamos esto como si fuera nuestra segunda familia, nuestro segundo hogar. De estos días, una historia encantadora también, es lo que ha pasado con los trabajadores de Amazon en los Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. Han conseguido dar también su grito correspondiente a lo que son las luchas que desplegaron durante mucho tiempo. Ahí están en los festejos, son los empleados de Amazon que consiguieron sindicalizarse. Fíjese usted. Le decíamos antes que Estados Unidos es uno de los muy pocos países que no tienen en cuenta el 1 de mayo. Pero ellos sí saben muy bien de qué se trata, qué es el 1 de mayo. Y esta celebración, esta euforia, esta inmensa alegría de los corazones de los trabajadores de Amazon, una de las empresas más poderosas del mundo, es un triunfo que todos celebramos. Uno de los sindicalistas lo contaba de una manera que seguramente va a emocionar a nuestro siguiente entrevistado. This is the catalyst for the revolution. Just like Starbucks, y'all see what's going on with the Starbucks unionizing across the country. We expect the same outcome. We already got interest in 18 different buildings in several different states. Workers reaching out to us. We want to help every single person we could. And I'm happy, once again, that I was able to be a part of this experience. So we don't know how that's going to get done yet, but I can tell you that everybody behind me is all fighters. Sergio Palazzo es un gremialista que enorgullece esa condición
y que seguramente está muy feliz con lo que acabamos de ver en Amazon. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal? Sí, feliz de ver cómo los trabajadores recuperan una representación sindical y terminan derrotando un capitalismo que como consecuencia es esto, haber dejado desprotegido a los trabajadores. Y particularmente conozco el caso Amazon porque gastaron millones y millones de dólares en campañas publicitarias, cual si fuera una campaña política, para que los trabajadores votaran que no querían sindicato que los representara. Y así ganaron elecciones en otros distritos, pero este compañero que era supervisor y lo despidieron hace 2 años aproximadamente, en el almacén de Nueva York logró revertir esa situación y me alegra muchísimo. Si será necesaria la sindicalización, que hasta el propio presidente de Estados Unidos en su momento se había manifestado de acuerdo, Biden. Bueno, a veces las manifestaciones no van en el correlato con la acción del Estado para proteger la sindicalización. Porque si uno tiene una empresa como Amazon, que tiene una posición dominante, que tiene una posición muy dura con los trabajadores, debería legislar de alguna manera para que no hagan campañas publicitarias para que los trabajadores no tengan una organización sindical. Si lo hubiera presentado como parte del gran sindicalismo argentino, ¿habría una exageración o el sindicalismo argentino es una cosa muy grande? El sindicalismo argentino es una historia muy rica y creo que es el modelo sindical más importante del mundo, porque no solo prevé la defensa profesional de los trabajadores, sino que abarca también otros aspectos como son su capacitación, su recreación, su formación cultural. Entonces me parece que es un sindicalismo muy grande en donde los dirigentes somos una circunstancia más pequeña o más grande, pero lo importante es el modelo sindical de la Argentina. ¿No es extraordinario, Sergio Palazzo, que todo empezó con la lucha para trabajar 8 horas en vez de 14 o 16 y ahora estamos hablando de reducir la jornada laboral como en Bélgica, por ejemplo, y seguramente con ejemplo en otros países se está intentando? Yo creo que la Argentina tiene que seguir ese camino de buscar la reducción de la jornada laboral para que todos tengan trabajo. Esto es lo que se denomina la cuarta revolución, que vendría a ser la tecnológica, la cibernética. La primera revolución industrial, entre las transformaciones que provocó, fue que para que se distribuyera mejor el trabajo, se disminuyó de 12, 14 horas que se trabajaba a 8. Hoy creo que la mejora de la productividad, producto del impacto tecnológico, hace que este proyecto sea viable sin que tenga mayores costos para las empresas. Y si tuviera que elegir, Sergio, entre un día menos de trabajo, pero la misma cantidad de horas de la actualidad en la semana, o reducir la jornada laboral y trabajar de lunes a viernes. Yo creo que la opción mejor y que le sirve al trabajador y a la economía propiamente dicha, porque hay un segmento de la economía que crecería, sería un día menos, porque permitiría, si hubieran buenos salarios y buenas condiciones, que algunos trabajadores o un grupo de trabajadores pueda quizás ocupar los hoteles sindicales, pueda ocupar una salida y esa extensión genera también empleo en la industria gastronómica o en la industria hotelera. Qué difícil pensar el mundo del trabajo en un mundo tan tecnificado como este que habitamos, con máquinas que sustituyen tanto a los hombres. Es el gran desafío del futuro. Es la despersonalización a veces, el teletrabajo, el home office y todas estas nuevas modalidades. Yo creo que hay que buscar un mix en donde, aparte de tener la posibilidad de un trabajador de trabajar desde su hogar, tenga un nivel de presencialidad exigido dentro de ese contrato de trabajo, porque si no termina despersonalizado no solo de su representación sindical, sino de su vida social con sus propios compañeros. Para cerrar, le voy a hacer escuchar algo de un ataque de los tantos que reciben los sindicalistas de una figura política, pero tomamos ese ejemplo, son unos cuantos los que hay, para que usted cierre la idea en esta convocatoria para hablar del 1 de mayo. Los trabajadores están con el empresario. O sea, no es que... Mirá cómo abre los ojos, Luis. No es que... ¿Qué pasa esto? Música para mí. Pero no es que... Porque no es que el sindicalismo tiene representatividad. ¿Qué le parece? Es Arrieto, ¿no? Sí. Bueno. No me extraña. Es una actitud permanente que tienen y demuestran lo que realmente quieren cuando presentan un proyecto en la Cámara de Diputados pidiendo la quita de la personería gremial de un sindicato. Ella puede tener, como cualquier ser humano, diferencias, problemas y controversias con un dirigente sindical, sea bancario, camionero, de lo que sea. Y si ha cometido un ilícito cualquiera, tiene la justicia para recurrir. Lo que no puede hacer es pedir la personería sindical porque demuestra que quieren a un trabajador desprotegido y sin posibilidad de organización, que es en definitiva lo que buscan ellos.
Un pequeño capítulo sobre ser sindicalista, estar a cargo de un sindicato en los tiempos del macrismo, del neoliberalismo. Es aguantar los trapos para que no pasen con todo lo que quieren pasar. No quiero ser autorreferencial porque no me gusta, pero a mí me tocó padecer una demanda por parte de estas personas, porque ella integraba el Ministerio de Seguridad y Justicia, creo, con Bullrich, junto a 3 compañeros más dirigentes sindicales, que debe ser la única denuncia en la historia desde el advenimiento de la democracia por asociación ilícita ideológica, por haber convocado un paro. Muchas gracias. Gracias a usted. El Día de los Trabajadores es el Día del Trabajador, pero pensado colectivamente. Porque es así como se puede construir la mejor posibilidad para quienes son los trabajadores en la República Argentina, y esto serviría, pienso, para cualquier parte del mundo. El colectivismo es una forma de salvar al individuo. En ese sentido, a mí me da la impresión de que hay que tomar datos de la historia, cuándo le fue bien al trabajador y cuándo le fue mal, cuándo la renta tuvo una relativa equidistancia entre lo que el empresariado quiere y lo que el trabajador necesita. Hubo etapas de tremendas derrotas y de eso tendría que aprender siempre el trabajador. 1930, todo lo que era la renta, la construcción de la economía del país, que tanto tiene que ver con el trabajo, le dejaba a esa masa de trabajadores apenas el 30%. Y para la élite dominante era el 70%. Eso cambió indudablemente con el peronismo, lo dicen los números. Ninguna voluntad ideológica me lleva a señalarlo. En 1945 cambia y en el 48-49 ya estábamos en el famoso 50-50, que termina, se derrumba en 1955. Por eso quizás fue la revolución. Y después sabemos las alternativas. Siempre el peronismo venía a tratar de recuperar la relación entre la masa de dinero que se quedaba al empresariado y la que le quedaba para el trabajador. Hubo tiempos de tremendas derrotas. Otra vez, durante la dictadura, por ejemplo, se volvió el 70 y el 30. Pero luego llegó una etapa en la cual se consiguió que el 52%, 51,7%, entre 2003 y 2015 fuera para el trabajador y el 48% para el empresariado. Por supuesto, tuvieron que abatirlo y sin gobiernos militares consiguieron un gobierno neoliberal que ya estaba haciendo posible que el empresariado nuevamente se fuera quedando con una parte mayor de la torta. Y esto es lo que hay que aprender. Todos juntos los trabajadores deben seguir luchando para que por lo menos se les sea reconocido la mitad o un poco más de lo que es la economía del país. La renta inesperada, bueno, no se saben los alcances de ese proyecto. Omito opinión por ahora. Pero sí está claro que todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso, generando enemigos, culpables, responsables de los problemas que tenemos afuera del gobierno, ¿no? Afuera del gobierno actual, ¿no? La construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria. Es posible que hayamos tenido una rentabilidad en dólares por el tipo de producto que tenemos, en los mercados a los que apuntamos, que haya superado una tasa de inflación normal. Entonces, acá lo que está planteando el gobierno es decir, bueno, por única vez, como acá se generó una renta inesperada, grabemos eso con una tasa incremental. Es difícil decir estoy en contra de eso con un 40% de pobreza. Perdóname, Antonio. Yo no soy economista, no soy fiscalista, como para decirlo. Lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos. Tenemos 165 impuestos en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos. Pero lo primero que tiene que hacer el futuro presidente es sentarse el primer día con ese famoso lápiz rojo Angelos. Me acuerdo. Y decir, todo esto lo tacho porque además tengo que tachar un montón de impuestos, porque quiero generar empleo, para eso tiene que haber inversión. ¿Qué tachás? Entonces, ahí? Lo que sea necesario, pero tiene que decir, entran 100 pesos, salen 100 pesos. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden
3 o 4 vivos nada más. El trabajador ha tenido siempre una confrontación muy dura con el empresariado. Esto de la actualidad, se la llevan toda, tiene que ver con un gran egoísmo que se da en el mundo empresario, pero también una lucha muy interesante de los trabajadores por recuperar el trabajo y por recuperar el salario. Me parece que de eso se trata, ministro Moroni, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos hablando de las luchas de los asalariados, pero particularmente en la Argentina, donde se ha registrado una interesante recuperación. Muy interesante en materia de empleo, incipiente y en camino en materia de salarios. O sea, nosotros lo que hemos logrado en este momento es una recuperación impactante del empleo. Yo siempre recuerdo que en plena pandemia había consultoras que decían que íbamos a recuperar el Producto Interno Bruto perdido en 6 años, 7 años, alguno llegó a decir 10 años, y la verdad recuperamos en 1 año. ¿Y cómo se hizo? Con un proyecto de desarrollo nacional. O sea, la realidad es que cuando uno habla de cómo recuperar el empleo, es con esto, con un proyecto de desarrollo, apostando a la industria, apostando al crecimiento, a los trabajadores y a la industria local, como lo hicimos. El empleo es completo cuando el salario tiene una relación con las necesidades del trabajador. ¿Cuándo se consigue eso? Estamos en camino. O sea, la realidad es que ahora estamos teniendo un problema muy severo que ha afectado el salario, que es la inflación. La verdad es que nosotros veníamos con una recuperación lenta, la verdad que lenta, no los niveles que esperábamos, pero veníamos con una recuperación del salario. Tenemos que recordar que durante el gobierno anterior se perdió más de 20 puntos del salario. Y durante nuestro gobierno anterior tardamos en recuperar bien el salario, tardamos 7, 8 años. O sea, la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es seguir con esta senda de recuperación y la herramienta tiene que seguir siendo lo que usted decía, que es esta situación de lucha y diálogo, porque ambas cosas son posibles entre trabajadores y empresarios. Pero parece que para un gobierno de carácter inclusivo esto es un poco más difícil porque hay una ideología que a veces es un parapeto también del empresariado, ya no solamente por el bolsillo, sino también por lo que piensa. Pero en ese caso lo que ha hecho el gobierno, en ese caso siempre apoyar las luchas de los trabajadores. Y es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Usted se acuerda de los tiempos de PepsiCo? Vamos a ver algo de lo que ocurrió en épocas del neoliberalismo, porque me parece que algunas cosas se han olvidado y vale la pena refrescarlas. Está avanzando nuevamente la policía. Hay una persona ahí que está tirana. Nos autoconvocamos acá para hacer una asamblea y marchar a Panamericana y San Martín para seguir denunciando y dándole difusión a nuestra pelea. Nosotros queremos seguir garantizando nuestra fuente de trabajo para poder seguir garantizándole el sustento para nuestra familia, nuestros hijos. Y en ese marco, cuando nos estábamos por desarrollar la asamblea, nos encontramos acá en los portones de la fábrica, que lo estaban llenando de policías, y decidimos entre todos los compañeros entrar a la fábrica pacíficamente, a ocupar la fábrica que es nuestra. ¿Se acuerda de esa época, ministro? Entre paréntesis, quiero decir que pocos medios que había, cuánta protección para los que impedían el normal desarrollo del trabajo de la gente de PepsiCo. Pero lo que importa en este caso es rescatar aquel malestar del trabajador con esta posible recuperación, que cuando esté el salario a tono, seguramente podemos hablar recuperación plena. Sí, por supuesto, y ese es el objetivo. Ese es el objetivo y lo estamos haciendo permanentemente. De hecho, este gobierno, cada vez que ha habido un problema en el salario, lo que ha hecho, hemos reabierto forzadamente las negociaciones paritarias, porque creemos que es lo que corresponde hacer para que el salario se siga recuperando. Y lo que estamos haciendo también con los anuncios que dio el presidente el otro día respecto de aquellos que siguen en la informalidad, asistiéndolos en este momento de este impacto inflacionario. Algunas obras que se han anunciado seguramente están en el vientre del optimismo que usted tiene. Por ejemplo, el gasoducto que vendrá desde Vaca Muerta. Esos proyectos, hoy Argentina está llena de proyectos de inversión. La verdad que tenemos el gasoducto, tenemos lo que se anunció el otro día en Río Negro, el hidrógeno verde, que terminó aprobándose en la legislatura, tenemos proyectos de litio en Catamarca, tenemos proyectos de litio en Jujuy, tenemos un montón de proyectos y de inversiones que se están realizando. Veníamos de años muy malos, de años malos de gobierno y años de pandemia. Y ahora estamos en un franco camino de desarrollo. Quedan menos de 2 años. ¿Qué se promete a sí mismo para diciembre del 2023?
mantener este nivel de crecimiento del empleo, que va a depender mucho del proyecto de desarrollo, que se sigue manteniendo, está creciendo el empleo al 0,4, 0,5 mensual, que es una tasa altísima, y recuperar el salario. En aquella Cámara, ¿qué le dice a los trabajadores argentinos? A los trabajadores argentinos les digo que tienen que mantener el camino que han iniciado ya hace muchos años. Es un camino duro, es un camino que, como todas partes del mundo y en Argentina en particular, ha tenido periodos tremendos de represión, en donde defender los derechos significaba ser víctima de represión tanto por parte de los empresarios como del Estado, pero ahora estamos en un camino distinto. Hay que mantener ese espíritu y canalizarlo a través del diálogo social. Y cuando sea necesario el conflicto, es necesario el conflicto. Ministro, gracias. Muchas gracias a usted. Hoy día la economía popular ha ganado muchísimo terreno y sobre todo un inmenso respeto. Es una de las posibilidades más importantes que tiene la Argentina en la evolución del trabajo y de la propia economía. Fernando Soriano ha preparado este informe en el lugar donde se desarrolla lo que llamamos la economía popular. Estamos en el Mercado Central de Buenos Aires, en la nueva nave de los pequeños productores y productoras, para conocer cómo están viviendo en el contexto del Día del Trabajo esta nueva oportunidad, cuál es su realidad, qué esperan para el futuro. Este es un pabellón exclusivo que está arrancando para asociaciones y cooperativas de pequeños productores y productoras. Hoy los puestos que tenemos son de todas cooperativas y asociaciones de la zona del Gran La Plata, Varela, Berazategui. Hay un puesto también de una cooperativa de Mendoza que todavía no arrancó y la idea es ir cubriendo con asociaciones y cooperativas de todo el país. Yo llegué hoy a las 1 de la mañana a ir preparando todas las cositas que necesitaba y todo eso, y viendo, bueno, en el momento que llegaba el camión también para bajar y para que todos puedan ver la variedad que nosotros traíamos. Yo mientras estoy acá, mis hermanos están en la quinta trabajando. Ellos igual se levantan 4 o 5 de la mañana a laburar hasta, bueno, el momento que se puede. En este caso están ahora hasta las 7, 8 porque ya después de las 8 ya no se ve. Cuando no se vende la verdura nosotros la tenemos que tirar y ya ahí no tenemos ni para la semilla, y la semilla hoy en día está cotizada en dólar. Y entonces, bueno, también una de las cosas que nosotros estamos haciendo es una transición hacia la agroecología. Con eso nosotros protegemos a la planta y a su vez la planta no pierde todas las proteínas y los minerales que tiene. La diferencia tiene que ver con que pueden comprar y hablar directamente con el productor o la productora y el fruto del trabajo, o sea, lo que se pague queda más en el bolsillo de quienes trabajan la tierra. Una reivindicación eso, ¿no? De la fuerza del trabajo, de cómo los propios trabajadores y trabajadoras de la tierra llegan a defender su fruto del trabajo. De ahorrar, ni hablar. No, olvídate, ahorrar es imposible. Irse de vacaciones. Menos. En lo que es la quinta no hay vacaciones, no hay feriados, no hay me enfermé, no hay nada. La verdad que lo que es la vida del campo es muy sacrificada, es muy dura y es muy sacrificada, y más para los chicos. Hola, yo soy Matías Capoblanco, referente de la cooperativa Construyendo de Abajo. Hoy estamos acá en San Justo, en La Matanza, en una cooperativa de reciclado de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Desde acá salen los cartoneros todas las mañanas, vuelven con el material juntado y se compacta y se envía a las recicladoras, ¿así funciona? Sí, hoy en día somos algo de 300, 350 compañeros organizados acá. La cooperativa está a las 7 de la mañana, abre sus puertas y los compañeros vienen a buscar su carro, su bolsón y salen a hacer la ruta programada en este municipio, ¿no? Federico, ¿cuándo empezaste con el trabajo de cartoneo y cómo es que llegaste a este oficio? Empecé en noviembre del año pasado y llegué porque tenía que buscar algún trabajo porque estaba sin laburo por el tema de la pandemia y demás. Antes de eso estaba vendiendo en la calle, era un vendedor ambulante. $52 millones de puestos de trabajo se perdieron con la pandemia. 207 millones de personas quedaron desempleadas en el mundo. Uno de los episodios más traumáticos que me toca ver en este tiempo es la lucha de los enfermeros y las enfermeras por ser reconocidos profesionalmente. Como alguien que estuvo cerca de la muerte por el COVID, aprendí a amar mucho más intensamente que antes todavía a los enfermeros, a su profesionalismo, a su capacidad de trabajo, a su generosidad, a cuidar el alma del enfermo, así como el médico nos cuida del cuerpo. Esa lucha
está dando algunos pasitos que nos dan esperanzas, pero todavía hay mucho camino por recorrer hasta que un día diga ese reconocimiento de la sociedad a través de los gobiernos que correspondan. Los enfermeros son profesionales de la salud en la República Argentina. Mi nombre es Elena Amarilla, trabajo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y soy enfermera autoconvocada del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Bueno, nuestra lucha sigue siendo la misma de aquel momento del 2018, donde salimos a nivel nacional, que fuimos a esa plaza tan hermosa que es de la Plaza de las Luchas y que le exigíamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pase a carrera profesional, el pase a la ley 6035, de donde estábamos siendo excluidos. Lo único que hemos recibido tras cada reclamo fueron palos, fue represión, persecución, nos pasó de todo. En la legislatura, para entregar un petitorio, tuvimos compañeras que le llegaron a romper la cabeza. A mí me tocó protagonizar un armado de causa y estar presa por más de 15 horas. Pasó la pandemia y hemos pasado de todo, nos han faltado elementos de protección personal, se nos murieron colegas, estamos con sueldos por debajo de la canasta básica familiar. Hoy quiero llamar a reflexión en este día de reivindicación y lucha a tantas trabajadoras y trabajadores. Quiero llamar a reflexión a los gobernantes, porque la salud es lo primero. Gracias, Víctor Hugo, una vez más, por brindarnos este espacio y dejar manifestarnos. ¿Qué significa para usted el 1 de mayo? Un día extremadamente relevante, donde uno tiene que renovar el compromiso de lucha, los compromisos ideológicos, los compromisos de vida, y ponerse en este 1 de mayo en el lugar de los que menos tienen, de los que más sufren, para desde ese lugar y desde ese compromiso seguir luchando y demostrar que se puede vivir en un mundo mejor y que tenemos que luchar para conseguirlo. Me parece que concretamente tenemos que seguir el pueblo movilizado, organizado, trabajando por defender los derechos, el poder adquisitivo del salario, y tenemos que, en esta disputa de modelo de país y demás, fortalecer y presionar para que las políticas públicas que vayan en función de mejorar el poder adquisitivo del salario. Esto es un paso en eso. Y la realidad es que siempre con la fuerza del pueblo trabajador organizado es que se logran las conquistas y que vamos a avanzar en un modelo más justo para todos y todas. Como trabajador es algo como que para celebrar, ¿no? Celebrar tener un trabajo digno, y es algo muy lindo. 1 de mayo es un momento que hay que recordar la historia de cómo nacieron los derechos de los trabajadores. Nacieron con conflicto, nacieron con luchas, es toda una historia a la que llegamos acá. La situación actual no es la que existió en el pasado, y la situación actual es producto de ese trabajo constante, de esa lucha constante y de diálogo social también por parte de los trabajadores y de sus representantes. Me encantaría poder celebrar la tierra propia, poder hacer mi casa de manera digna y poder tener a mis padres de manera digna. Para mí representa dignidad. Yo estoy orgulloso de mis compañeros, de que estábamos devastados mentalmente, que nos arrebataron los sueños, y hoy para nosotros es la dignidad, es de dignidad el Día del Trabajador para nosotros, es orgullo. Permítanme contarles una historia linda que tiene que ver con mi mundo del fútbol. Van a ver primero esta fotografía del actual presidente de la República, Alberto Fernández. Él es hincha de Argentinos Juniors, pero ¿cómo está con esa camiseta? Bueno, esa camiseta tiene una historia maravillosa. Hace 116 años nacía Argentinos Juniors. Un grupo de anarquistas lo fundaron y llamaron a ese club los Mártires de Chicago, que en realidad se unía con otro equipo, Sol de la Victoria.
Fue en homenaje a los trabajadores que murieron un 1 de mayo en la ciudad de Chicago y dieron lugar a que en esa fecha se conmemore el Día de los Trabajadores. Argentinos Juniors es una historia que maravilla también al fútbol, porque en cada jugada, en cada filigrana, en cada gol, en cada grito, están también los de los mártires de Chicago y los trabajadores del mundo. Es el final del programa. Hemos hecho un recorrido que naturalmente es una síntesis de una historia absolutamente maravillosa. La historia de los trabajadores, de las luchas en las calles y en las plazas de todo el mundo, dando lugar a la conquista de los derechos. Es emocionante hablar del trabajador, y no del trabajador argentino, el chileno, el colombiano, el español, el húngaro. Todos esos son trabajadores. Es una cuestión de clase. Es una cuestión de reconocer en sí mismos la importancia que tiene esa lucha constante que se celebra desde aquel día 1 de mayo, en realidad del 1 al 4 de mayo de 1886. Aquellos mártires de Chicago están en el alma de cada trabajador, en cada lucha, en cada conquista. Y así seguirá siendo. Muchas gracias.